Hola, ¿qué tal? Hoy estaremos analizando un pasaje del texto griego del Nuevo Testamento. Elegimos Romanos 5:1. Estaremos identificando algo muy importante dentro de este pasaje y es el modo participio. ¿Y por qué identificaremos el participio? Bueno, porque se dice que el 70% de los verbos en griego se encuentran en este modo, por lo cual si nosotros aprendemos a identificarlo vamos a poder también hacer una mejor interpretación del texto y sin ayuda de nuestras muletas o plataformas. Así que vamos a leer nuestro texto y es Dikaiotentes ounek, pisteos eirenek homen, proston teon, dia tukuriu, gemon yesou Cristo. Bueno, a primera vista se puede notar que al igual que el español, varias cosas componen este texto. Una de ellas son los verbos, conjunciones, preposiciones, sustantivos y pronombres. Nosotras nos centraremos para poder identificar el participio en los verbos. Una vez que tienes un panorama general acerca de verbos y de los modos, pues es mucho más fácil identificarlos. En este caso, este va a ser nuestro primer verbo dentro del pasaje. ¿Ok? Este verbo está compuesto por una raíz, un morfema de tiempo, un morfema de participio y un término sustantival. En los verbos en participio no se usan términos personales como en los verbos en los otros modos, sino términos sustantivales como si se tratara justamente de un sustantivo. Ok. Entonces, a partir de esto y tomando en cuenta que su base o su forma léxica es dicayo, si nos acercamos un poco más, podremos notar que sufre una variación en la raíz del verbo, por lo cual entonces sabemos que esta raíz es exclusiva del tiempo que estamos tratando y los tiempos que tienen estas raíces exclusivas son entre ellos el auristo. Entonces esta es una raíz aurista. Después encontramos el morfema de tiempo. Este es un morfema de tiempo del auristo pasivo, teta epsilon. Después se encuentra el morfema de participio, que es nu tao. Y esta nu tao se utiliza para los verbos masculinos activos de tercera declinación. Al saber esto, entonces podemos saber cuál es su término sustantival. Como decíamos que es de tercera declinación, pues para ese tipo de sustantivos el término es epsilon sigma. Ahora, aquí podremos mirar que entonces si digo que este es un morfema de tiempo de pasivo y este es un morfema de participio de activo, hay una contradicción y podríamos crear un eterno diálogo acerca de esto. Sin embargo, tenemos que tener claro que para la construcción de estos verbos se maneja de esta forma, pero para su interpretación prepondera el morfema de tiempo. Así que se va a tomar como un verbo en auristo, participio pasivo, nominativo, masculino, plural. Esto lo sabemos a partir de su término sustantival, ¿ok? Y de su morfema de participio. Bueno, después podemos mirar la conjunción, la preposición, que va a unir con las siguientes ideas. Cada vez que vemos una preposición se trata de una idea nueva dentro de un mismo texto. Encontramos aquí un sustantivo, otro sustantivo también, un siguiente verbo. Este verbo es ecomen. Su forma léxica es eco, así que su raíz es esa. Consta de dos partes, raíz y el término personal, porque este no es un verbo participio. Su término personal es men, y su raíz es presente, así que para el tiempo presente los términos personales pues van a ser primarios, y este término personal es el de la primera persona del plural, así que este verbo queda como presente, activo, indicativo, primera persona del plural. Hay una aclaración que queremos hacer acerca de este verbo y es la siguiente. En algunas plataformas este mismo verbo lo vamos a encontrar escrito de esta manera. Y en otras de esta manera. Si nos damos cuenta son casi iguales, la diferencia radica en la vocal. Una tiene omega y otra tiene ómicron. ¿Cómo sabremos cuál utilizar? Para esto nos vamos a la crítica textual y estamos usando a Nestle-Aland en el texto crítico del Nuevo Testamento griego en la versión número 28, que es la más actualizada.
Esta crítica textual es la más confiable y utilizada actualmente. Ellos se inclinan hacia la escritura de Comen con Omicron, porque esta crítica se hace en base a los pergaminos los más cercanos a los originales. Así que no es como una interpretación al aire o una interpretación de griego moderno, sino más bien del griego antiguo, que es el que estamos utilizando para nuestros pasajes. Partiendo de esto, es importante la aclaración, debido a que si Ecomen lo dejamos con omega, sería un presente activo subjuntivo. Pero si lo dejamos con Omicron, sería un presente activo indicativo. ¿Cuál es el meollo del asunto? Bueno, que el subjuntivo es una posibilidad y el indicativo es una certeza. Si nosotros nos elegimos por cualquiera de estos dos, entonces esto va a hacer que varíe nuestra traducción del texto. Por eso nos guiamos al que elige la crítica textual, que es Ecomen. Y retomamos. Ecomen, la preposición, otro sustantivo con su preposición, la que corresponde al siguiente sustantivo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque tienen concordancia gramatical. ¿Ok? Y después estamos frente a un pronombre y el último sustantivo. Ahora sí. Partiendo de esto y entendiendo, nota al pie de página, que el tiempo participio es un tiempo que se usa o que usa los verbos para explicar mejor un verbo principal. El participio siempre va a ser el verbo secundario y eso tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Porque aunque este verbo sea el secundario, muchas veces su carga teológica va a caer aquí, pero todo gira en torno al verbo primario. Es decir, este es su acompañante que lo explica mejor al verbo que es primario. Y este verbo, ¿cómo vamos a saber que es el primario? Porque se va a encontrar en indicativo o en imperativo. Son las dos formas más comunes de encontrarlo, pero también puede ser subjuntivo o infinitivo. Ok, entonces una propuesta de traducción para este pasaje sería después de haber sido, porque es una de las propuestas para la traducción del participio, aplicando o agregando la partícula después de. Y hay otra propuesta para la traducción del participio, que es el gerundio. En nuestro español, el participio tiene las siguientes terminaciones y esto lo ponemos para que pueda ayudar tal vez en la traducción. Las terminaciones en español para participio son ado, ido, que son las regulares, para los regulares, y to, so, cho, que son para los irregulares, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, aplicando la partícula, después de haber sido, de una u otra manera, también se relaciona con el participio del español. Eso es solo una nota. Justificados, porque nuestro verbo en cuestión es justificar en forma léxica, pero en participio es plural y queda como justificados. Otra opción para traducción sería habiendo sido justificados. Agregamos la partícula habiendo y sido otra vez, pero en gerundio, pues para incluir, ¿no?, dentro de la opción de traducción. ¿Cómo sabemos que podemos hacer una u otra? Lo importante en las traducciones de este tipo de textos es que no se pierda el sentido principal que quiere comunicar el autor, ¿ok? Podemos hacer variantes, eso es algo muy bueno porque pues, podemos hacer propuestas de traducción siempre y cuando, repito, no se cambie el sentido de lo que quería decir el autor. Nosotros no podríamos hacer esto si no tuviéramos un conocimiento acerca de los verbos. Por eso es importante que aprendamos a no depender de las plataformas para que cuando nosotros podamos ver algo o veamos un texto, al identificarlo, podamos, por ejemplo, encontrar lo que ocurrió en este momento. Si nosotros solo nos hubiéramos basado en la plataforma, probablemente no hubiéramos sabido esto. Pero nos ayuda el conocimiento del verbo griego y del griego en general. Así que ahora dejamos espacio a nuestra compañera para que dé una interpretación acerca de este pasaje. De acuerdo al análisis gramatical que acabamos de observar, tenemos una propuesta de traducción de Romanos 5.1 que sería así: así que habiendo sido justificados por medio de la fe, tenemos paz hacia Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, siendo dicayotentes
Así que habiendo sido justificados, el verbo secundario, y tenemos ecomen, el verbo primario. Para comprender lo que Pablo quiso decir en su carta a los romanos, tenemos que saber que Dicayo tenía un uso forense aún desde la Septuaginta. ¿Cómo podemos explicar el uso forense? Bueno, aquí se ve a Dios como el juez, el único que puede considerar a una persona justa o injusta. Y Dicayo podía explicarse como la conducta o la norma divina que Dios hizo para la conducta humana. Nosotros no tendemos a hacer la voluntad de Dios ni a cumplir con la conducta humana. Pablo aquí estaba explicando que no había existido ningún hombre que cumpliera con los estándares divinos. Por lo tanto, Dios interviene. Y es aquí en donde Dicayotentes tiene el pasivo. ¿Por qué? Porque pasivo quiere decir que alguien más hace una acción pero me beneficia a mí. Dios, porque Él así lo quiso, decidió intervenir para restaurar su relación con el hombre. Por lo tanto, Él hizo una acción que a mí me beneficia. Dios decidió justificarnos. ¿Cómo lo hizo? No quiere decir que se olvidó de lo que hicimos. No quiere decir que olvidó nuestros pecados solamente porque sí o que los dejó pasar. Hubo alguien que cumplió con esa conducta. Hubo alguien que cumplió con la norma divina y que pagó el precio delante de ese juez, por el cual somos considerados justos delante de Él. Hubo solo un justo, que es el Señor Jesucristo, por el cual tú y yo somos justificados delante de Dios. Es importante resaltar en este texto que es un aoristo, pues en su traducción, la cual escogimos, dice así que habiendo sido justificados. El aoristo representa que es un hecho que ya ocurrió. Ya hemos sido justificados por medio de la fe. ¿La fe de quién o a quién? La fe en Cristo. La persona injusta tiene una relación con Dios como pecadora, pero aquella persona que es justificada por Cristo tiene una nueva relación con Dios. Podemos decir entonces que el fundamento de la justificación no es la obediencia a la ley, sino la muerte de Cristo. La muerte de Cristo es el fundamento, pero debe de existir un medio, y el medio es la fe. Es entonces por medio de la fe en Cristo que las personas han sido perdonadas y han sido liberadas de la condenación. Con la explicación que ya dimos de la fe, podemos concluir entonces con esta frase: la justificación es una obra de gracia consumada, es decir, ya somos justificados, pero el término por fe muestra que también es un presente que continúa, de modo que no podemos separar el acto objetivo y su aprehensión subjetiva. Y aquí nos regresamos un poco de forma extraña al uso forense, pues en derecho encontramos que existe el derecho objetivo, que son todas esas normas establecidas, es decir, el derecho escrito esté vigente o ya no esté vigente. Y encontramos también el derecho subjetivo, que es la facultad que yo tengo de hacer uso del derecho objetivo, es decir, de las normas ya establecidas. Por eso esta frase nos indica que el acto objetivo es la obra objetiva de Cristo, es decir, Cristo ya llevó el precio de tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Cristo ya se presentó justo delante de ese juez. Pero ¿cuál es el medio? ¿Cuál es mi facultad? ¿Cuál es mi aprehensión subjetiva? Es la fe. El medio por el cual yo voy a tomar el acto objetivo de Cristo es la fe. Lo que Pablo quiso decir entonces en Romanos 5:1 es que así que habiendo sido justificados, ya fuimos justificados por medio de la fe, siendo este entonces el medio de la justificación, tenemos paz hacia Dios.
Recordemos, es un verbo que se encuentra en presente indicativo, lo que nos indica que hoy tenemos paz hacia Dios. ¿Por medio de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Así que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nuestra fe en Él es la que nos permite ser justificados delante de Dios y ha restaurado nuestra relación con Dios, por lo tanto tenemos paz con Él.